puedan presentar sus tareitas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando con los temas que tenemos destinados para el día de hoy. Importante, es importante que podamos ir plasmando cualquier inquietud respecto a los temas que vamos a revisar el día de hoy en el chat virtual, o a su vez pueden abrir el micrófono solicitando la palabra sin ningún inconveniente. Vamos a tomar en cuenta, por favor, que dentro del curso, dentro de lo que es el curso, no únicamente nos vamos a dirigir a lo que son las plantas procesadoras de alimentos, sino que también nos vamos a dirigir hacia los establecimientos de alimentación colectiva. Como les había estado mencionando el día de ayer, ¿sí? Dentro de todos estos grupos dedicados a la elaboración de alimentos, existen manipuladores de alimentos, sea en el área de proceso, en el área de elaboración de alimentos, los meseros, las personas que sirven los platos, también son considerados manipuladores de alimentos. Entonces nos vamos a dirigir, ¿sí?, en este preciso momento únicamente a los establecimientos de alimentación colectiva. Nos vamos a dirigir únicamente a los establecimientos de alimentación colectiva en este momento, y posterior vamos a revisar temas de infraestructura de las áreas de elaboración de alimentos que son muy importantes. Partiendo de ello, reconocer qué es un establecimiento de alimentación colectiva. Si bien es cierto, no en todos los lugares del mundo, no en todos los países de las personas que se encuentran conectadas acá, se reconoce este término establecimiento de alimentación colectiva. Sin embargo, para que todos podamos entender, los establecimientos de alimentación colectiva vienen a ser todos aquellos lugares en donde existe una preparación, almacenamiento, servido y venta de alimentos. Venta de alimentos para consumo inmediato, ¿sí? Eso es importante recalcar. Solamente los establecimientos que venden alimentos o que sirven alimentos o entregan al consumidor alimentos de consumo inmediato son considerados establecimientos de alimentación colectiva. Es decir, hablamos de servicios de catering, restaurantes, panaderías, cafeterías, ¿sí?, y toda la gama de establecimientos que se dedican a esta preparación de alimentos que son de consumo inmediato. ¿Ya? Entonces, los manipuladores de alimentos debemos tomar en cuenta que dentro de la higiene y buenas prácticas de manipulación de los alimentos, nosotros debemos controlar justamente los contaminantes que habíamos estado comentando el día de ayer, ¿cierto? Habíamos visto varios ejemplos, habíamos nombrado a todos estos contaminantes y habíamos aprendido a diferenciar también entre contaminantes y peligros. Y de igual manera, pues les habíamos enviado este taller con respecto a los contaminantes, ¿cierto? Espero que realmente la mayoría, si no son todas las personas que están conectadas en este momento acá a la sala de capacitación, pues hayan podido desarrollar el taller. Como ustedes pudieron haber visto, el taller era muy sencillo, muy fácil de resolver, ¿sí? Y el taller que les vamos a enviar el día de hoy también es muy, muy sencillo, ¿ya? Entonces, todos estos establecimientos dedicados a la venta directa de alimentos de consumo inmediato deben cumplir con condiciones higiénicas y sanitarias, no únicamente con respecto al personal manipulador de alimentos, sino también con respecto al área de trabajo, a las condiciones en las que nosotros vamos a empezar a manipular alimentos. ¿Cuál es el fin? Que por cualquiera de los puntos en los que puede existir algún tipo de contaminación a los alimentos, nosotros podamos controlarlos. Nosotros como manipuladores de alimentos, y al ser pues seres vivos, tenemos nosotros en nuestro cuerpo, de forma natural, ya muchísimos microorganismos que pueden llegar a los alimentos, pero si es que nosotros podemos controlar esto con respecto a la higiene personal, el área en la que estamos manipulando alimentos también puede ser controlada. Lo que les había mencionado, tema de superficies, ¿no es cierto? El evitar el uso de madera, que todo esté limpio, que todo tenga un orden y sobre todo que todo se encuentre bien almacenado, etiquetado y muy bien rotulado dentro de las áreas de proceso para la elaboración de alimentos. ¿Ya? Acá en el Ecuador, ¿sí?, el ente regulador es el ARTSA, ente regulador que pues
ha emitido varias normativas con respecto a lo que son las prácticas correctas de higiene y las buenas prácticas de manufactura. Y bueno, realmente en todos nuestros países, de las personas que se encuentran conectadas acá, tenemos un ente regulador sanitario que es el que nos va a dar a nosotros las directrices básicas para poder manipular alimentos. Si es que nosotros conocemos respecto a la higiene y buenas prácticas para la manipulación de alimentos, vamos a abarcar un campo muy amplio respecto a este tema. La normativa que nosotros, o la normativa con la que nosotros nos hemos fundamentado para poder llevar a cabo este curso, ¿sí? No es únicamente la normativa ecuatoriana, sino que pues para beneficio de todos hemos utilizado la normativa madre, ¿sí? Que rige a nivel mundial, es básicamente la normativa del Códex. ¿Sí? La normativa del Códex de Alimentarios es la madre de todas las normativas y de donde se han ido sacando distintos tipos de directrices, de fundamentos para poder enseñar o permitirles a los manipuladores de alimentos conocer qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y qué es lo que nosotros deberíamos procurar, no únicamente con respecto al manipulador de alimentos, sino también con respecto al área en la que se encuentra trabajando el manipulador de alimentos. Es por eso la importancia de que nosotros tengamos una ubicación adecuada con respecto al local o al lugar en el que se están elaborando alimentos. Imagínense ustedes que nosotros tenemos un restaurante, tenemos una planta procesadora de alimentos, tenemos un restaurante, tenemos una planta procesadora de alimentos al lado de una quebrada, ¿sí? O al lado de un botadero de basura. Si es que nosotros podemos ya controlar a los manipuladores de alimentos, o nosotros personalmente sabemos qué es lo que tenemos que hacer para evitar la contaminación de los alimentos, pues deberíamos centrarnos también en analizar el entorno en el que estamos trabajando, y este entorno debe ser exento de fuentes de contaminación, ¿ya? Entonces, la ubicación de los establecimientos dedicados a la elaboración de alimentos debe ser precisa. Sí, debemos estar ubicados en lugares que no tengan cerca fuentes de contaminación. Los dos ejemplos que les acabo de dar son muy importantes para poder analizar, ¿no es cierto? Entonces, básicamente partiendo de ello, la infraestructura que nosotros tenemos para poder llevar a cabo los procesos de manipulación de alimentos puede ser variable de acuerdo al lugar en el que nos encontramos, independientemente de cuáles sean los materiales que nosotros disponemos o tenemos en cuanto a infraestructura. Debemos cumplir con ciertas condiciones. La primera, la ubicación, que es la que les acabo de mencionar, y partiendo de ello, vamos a ir analizando la ventilación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos elaborando un alimento y existe un proceso térmico? Estamos coccionando, estamos llevando a cabo un proceso de fritura, o básicamente nosotros en la planta procesadora de alimentos llevamos a cabo procesos de deshidratación, de horneo, llevamos a cabo procesos de fritura, que son muy comunes también, ¿sí? Entonces, la ventilación es muy importante dentro de la infraestructura. Recuerden que en este preciso momento vamos a empezar a hablar únicamente de infraestructura y cómo a través de la infraestructura nosotros también podemos prevenir la contaminación de los alimentos. Es importante que todos tengan claro, ¿sí?, que la mentalidad del manipulador de alimentos debe ser preventiva, ¿sí? Debemos prevenir para evitar después estarnos lamentando porque hubo alguna persona que se enfermó, porque encontraron un cabello en la comida, porque encontraron una uña, un pedazo de guante, ¿no es cierto? O les llegó un alimento con olor a cloro, ¿ya? Entonces, la infraestructura también es muy importante, ¿ya? Y dentro de la infraestructura, la ventilación es un punto que no únicamente nos puede permitir que el manipulador de alimentos trabaje de una manera más cómoda, sino que también esta ventilación nos va a permitir evitar contaminaciones biológicas, ¿ya? En el área de elaboración de alimentos debe existir la suficiente ventilación. ¿Qué pasa si es que el calor se acumula? Recuerden que dentro de los factores que favorecen el crecimiento de microorganismos, del día de ayer habíamos estado hablando de la temperatura, y que existe una zona de peligro, una zona de riesgo, una zona que está dentro de los parámetros de temperatura, en la que los microorganismos pueden empezar a reproducirse sin ningún tipo de inconveniente y con toda facilidad. ¿Quién me puede decir cuál es el rango de temperatura que está dentro de esta zona de riesgo? Vamos a ver, si es que han estado poniendo atención ayer. ¿Quién me puede decir?
¿cuál es el rango de temperatura de esta zona de riesgo? De 5 a 60 grados. De 5 a 60 grados. Perfecto, muy bien Diego, muy bien Gladys. En efecto, esta zona de riesgo está entre los 5 grados Celsius y los 60 grados Celsius, ¿no es cierto? Si es que nosotros dentro del área de elaboración de alimentos empezamos a acumular calor, por obvia circunstancia, sea cual sea el proceso que nosotros estamos realizando, y no tenemos una correcta ventilación del establecimiento, empezamos a acumular calor que básicamente va a estar dentro de este rango, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros no ventilamos el establecimiento, vamos a empezar a generar contaminación biológica. Ahora, ¿cuál es el método adecuado para ventilar el lugar en el que nosotros nos encontramos? Es algo muy distinto, porque existen diferentes métodos, diferentes equipos, diferentes sistemas de ventilación, ¿no es cierto? Sistemas naturales y sistemas mecánicos. Un simple hecho de abrir la ventana ya es utilizar un método de ventilación, ¿ya? Pero esto debe cumplir con ciertas condiciones. Lo que más se utiliza dentro del área para la elaboración de alimentos son campanas extractoras. Pienso que todos conocemos una campana extractora, ¿no es cierto? Que son, valga la redundancia, estas máquinas o estas campanas que se encuentran sobre el área en la que se va a emanar calor, ¿ya? Entonces, todos los vapores que se pueden acumular en la parte superior del establecimiento, cerca del techo, ¿no es cierto?, van a ser expulsados por esta campana extractora, ¿ya? Pero, sea cual sea el sistema de ventilación que nosotros utilicemos, debemos verificar que se encuentre en buen estado y que exista un mantenimiento. Si es que nosotros utilizamos una campana extractora para poder llevar a cabo este proceso de ventilación con el que debe cumplir la infraestructura de nuestra planta, de nuestro establecimiento, ¿sí?, pues debemos estar seguros de que se está limpiando. Voy a decir un tiempo de referencia nada más, que se está limpiando una vez a la semana, que se está haciendo mantenimiento cada 6 meses, ¿no es cierto? Para evitar que si es que ya estamos ventilando el lugar de trabajo, el equipo sea el que genere contaminación, ¿ya? Entonces, independientemente, vuelvo y repito, independientemente de cuál sea el método de ventilación que nosotros utilicemos, debemos verificar que también le dé seguridad y que nos permita llevar a cabo un proceso que nos permita entregar un alimento inocuo al consumidor. El caso sencillo que les puse como ejemplo, el hecho de abrir una ventana para que empiece a existir una corriente de aire que pues permita extraer el calor interno del establecimiento, vale, ¿sí? No hay nada en contra de que esto ocurra. Sin embargo, pues todas estas aberturas que llegan a existir hacia la parte externa del establecimiento deben tener una barrera física, ¿ya? Vamos a ver eso más adelante, pero es importante que lo podamos ir considerando dentro de lo que es la infraestructura para los establecimientos en los que se producen actividades de manipulación de alimentos, ¿sí? En los que se llevan a cabo actividades para la manipulación de alimentos, ¿ya? ¿Cómo saber si es que se está realizando mantenimiento? Nos consulta Nuria. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, básicamente deben existir registros de mantenimiento, ¿ya? ¿Podría yo mismo realizar el mantenimiento? Sí, y lo puedo registrar en una computadora, a mano en un papelito, ¿ya? Ya, no hay ningún problema. ¿Y a qué me refiero con mantenimiento? A que veamos que no hay tornillos flojos, que el sistema está funcionando de forma adecuada, ¿no es cierto? Que si es que se tiene que lubricar la maquinaria, la lubriquemos con las sustancias de grado alimenticio adecuadas, ¿ya? Básicamente este mantenimiento nos va a permitir prevenir que el equipo se dañe, que el equipo deje de funcionar y llegue a ser un riesgo de contaminación hacia nuestros alimentos. Y si es que yo contrato una empresa externa o un técnico externo que vaya a hacer la manipulación dentro de mi establecimiento, perdón, sí, vaya a hacer el mantenimiento dentro de mi establecimiento, entonces podemos solicitarle de igual manera un pequeño registro, un pequeño certificado de que se está haciendo el mantenimiento de mi equipo o de mi sistema de ventilación. Por lo general, las industrias,
me dirijo a las industrias, invierten en un sistema de ventilación, ¿ya? Un sistema de ventilación que funcione, ¿no? Un sistema de ventilación que permita extraer el calor y que exista una corriente de aire que pueda estabilizar esa temperatura ambiental necesaria para que no alcancemos o para que no estemos todo el tiempo dentro de esta zona de riesgo, ¿ya? Esta zona de riesgo térmica que habíamos estado conversando. Entonces, el mantenimiento con registros lo podemos sustentar de forma adecuada, ¿ya? Puede ser externo como puede ser interno. Lo que sí debemos validar es que la persona que haga el mantenimiento debe ser competente y debe conocer respecto al equipo, respecto al sistema, para que pueda realizar el mantenimiento, ¿ya? Y la limpieza, pues realmente la limpieza es fundamental dentro de este tipo de sistemas de ventilación, ¿ya? Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Nos menciona Rosa Cárdenas, ¿con qué frecuencia se debe hacer el mantenimiento para tener un alimento inocuo? Bueno, el mantenimiento se tiene que aplicar a todos los equipos y a todas las maquinarias que nosotros manejamos en nuestra área de proceso de alimentos. Cocinas, licuadoras, batidoras, marmitas, cutters, se me ocurre en este momento freidoras, campanas de extracción, sistemas de ventilación, compresores, ¿ya? Y pues el tiempo lo deberíamos determinar nosotros con respecto al fabricante. Sin embargo, un tiempo estimado de mantenimiento puede ser cada 3 meses y exagerando una vez al año. Es decir, una vez cada 12 meses, una vez cada 6 meses o una vez cada 3 meses. Puede ser, todo dependerá del tipo de equipo, del tipo de maquinaria y qué incidencia tiene dentro de la inocuidad del producto alimenticio. Porque no va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, que yo le haga mantenimiento una vez al año, puede ser a una, se me ocurre en este momento, a una refrigeradora, ¿ya?, que pues yo puedo validar y puedo verificar diariamente que está funcionando bien, a que yo haga un mantenimiento al año en una cocina, ¿ya? Entonces todo depende del equipo y de la maquinaria a la que se le va a aplicar este mantenimiento. Recomendación de mi parte para ustedes, ¿sí? Planifiquen estos mantenimientos. Llegó el 1 de enero de cada año o llegó la primera semana de trabajo de cada año, entonces vamos a hacer un cronograma. ¿Ya? En el mes de marzo vamos a darle mantenimiento al sistema de ventilación. En el mes de abril vamos a darle mantenimiento a todos los equipos que se encuentran dentro del área de proceso, licuadoras, batidoras, termómetros, ¿ya? En el mes de mayo vamos a darle mantenimiento a este otro equipo. Lo importante es que se pueda manejar con un orden este mantenimiento y que nosotros podamos tener un registro, ¿ya? Esto hay que tomarlo en cuenta para poder manejar de forma adecuada esta temática, ¿ya? Gladys nos dice, ¿qué tipo de pintura se debería utilizar para evitar el descascaramiento de la misma y la cual es un contaminante peligroso? Sí, en efecto, la pintura es un contaminante peligroso. Vamos a tocar este tema como tal un poquito más adelante que lleguemos a paredes, pisos y techos, ¿ya? Ya le respondo esa pregunta, mi estimada Gladys. Los registros de validación, nos pregunta Cristian Díaz, ¿deben ser diarios o interdiario? Nos dice. Bueno, a ver, registros de validación, quisiera que me amplíe un poquito más la pregunta, mi estimado Cristian. Si estamos hablando de registros de validación de equipos, utensilios, maquinaria como tal, no es necesario que nosotros validemos el funcionamiento del equipo como tal diariamente. Podríamos nosotros realizar una validación del funcionamiento, porque estamos hablando de mantenimiento en este momento, del funcionamiento, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada 3 meses. Lo importante, ¿sí? Lo importante, como les mencionaba yo, es que nosotros tengamos claro, ¿sí?, que si yo diariamente estoy revisando que el equipo funciona bien, una revisión súper breve, ¿no es cierto? El simple hecho de conectarlo y ver que se prendió el foquito verde, hablando de cualquier tipo de equipo o maquinaria, ¿ya? Yo sé que ya está funcionando, pero si es que el equipo llega a tener algún tipo de inconveniente, quiere decir que no ha hecho mantenimiento o que no le ha hecho un seguimiento. La validación de todo lo que tiene que ver con equipos, instalaciones, utensilios, maquinarias,
¿sí? La determina el productor de alimentos de acuerdo a las especificaciones de la maquinaria o el equipo que está utilizando, y de la misma manera esto dependerá de la incidencia que tenga el equipo con respecto a la inocuidad del alimento. Les pongo un ejemplo súper sencillo, ¿ya? Yo voy a hacer chifles. Para yo hacer chifles, utilizo una rebanadora, ¿ya? La rebanadora tiene cuchillas. Yo, personalmente, para empezar a producir mis chifles diariamente, antes de empezar a rebanar el plátano, ¿no es cierto? Antes de empezar a rebanar el plátano, reviso que las cuchillas de la rebanadora se encuentren en un buen estado, ¿ya? Eso puede ser una verificación. Una validación es diferente. Un registro diario como tal puede ser una verificación, pero la validación va mucho más allá. Ya necesito yo de un tiempo de para de producción, un tiempo de para de proceso, ¿sí? Para validar que el equipo está funcionando bien, ¿sí? Pero diariamente podemos llenar registros de verificación, puede ser, ¿sí? Pero eso, como le menciono, mi estimado Cristian, ya dependerá muchísimo del equipo y la maquinaria, ¿ya? Mónica nos dice si es que podríamos utilizar ventiladores. Bueno, los ventiladores realmente no son un método de ventilación, si es que se está refiriendo a los ventiladores de aspas. No, no son un método de ventilación, porque ¿cuál es el objetivo de la ventilación? El objetivo de la ventilación es que salga el aire, ese aire caliente que está acumulado e ingrese, ¿no es cierto?, aire de circulación, aire que está a una temperatura diferente. Los ventiladores lo que hacen es mover el aire que está dentro, ¿ya? No van a cambiar la temperatura como tal, únicamente van a estar moviendo el aire que está acumulado, pero no va a haber una circulación como tal del aire. Pienso que no es lo más adecuado utilizar un ventilador. Perfecto. José Antonio Suárez nos dice si es que de aquellos establecimientos artesanales debe existir mantenimientos que queden escritos en alguna carpeta o crear algún formato. Sí, de preferencia manejar un formato propio, o a su vez, si es que el mantenimiento se lo hace alguna persona externa o alguna empresa externa, que la empresa externa le entregue a usted un certificado de mantenimiento, un registro de mantenimiento, de revisión del equipo, de revisión de la maquinaria. Lo importante es que exista un registro, lo importante es que exista una verificación, ¿sí? Que yo pueda tener el sustento de qué es lo que hice, ¿ya? Porque han existido casos en los que le he consultado a un manipulador de alimentos, no sé, se me ocurre ahorita una persona que hace pan, ¿ya? ¿Cuándo fue la última vez que hizo mantenimiento a su horno? El día de ayer, ¿ya? ¿Y tiene algún registro? No. Pero ¿cómo puedo yo demostrar que sí hice el mantenimiento? El objetivo es demostrar, independientemente de si es que es en un formato propio, si es que es un formato de una empresa externa, de un técnico externo. Lo importante es que nosotros podamos tener un sustento valedero, ¿ya? Bueno, pienso que la respuesta de mi estimada participante Marina Camacho ya la respondí con respecto a la frecuencia del mantenimiento. Depende mucho de la maquinaria y de la incidencia del equipo en el proceso, ¿sí? Y les di ciertos tiempos que podrían manejar, ¿ya? Pilar, muy buenas noches, ¿cómo está? Nos dice Pilar, en las plantas, la zona de desinfección debe estar alejada del baño y de los residuos, ¿verdad? Ya, del baño y de los residuos. Estos últimos alejados de las líneas de producción idealmente, ¿ya? Bien, vamos a ver eso más adelante, pero básicamente, si es que nosotros tenemos un área destinada para desinfección, los baños y el área de desechos, todo debe tener su propio espacio y en efecto debe estar alejado del área de proceso. Nos dice Nuria que existen extractores de aire con aspas. Si es que el equipo me permite extraer el aire, que existe una circulación del aire, no hay ningún problema, ¿sí? Eso es importante.
Nos dice Tito que en su trabajo utilizan aire acondicionado en ciertos lugares y también extractores en otros lugares de su trabajo. Está bien, lo importante es que nosotros dentro del área de proceso para los alimentos podamos tener la temperatura adecuada. Digamos que yo voy a hacer embutidos, productos derivados de la carne, y la temperatura ambiental de mi lugar de trabajo es de 25 grados centígrados. No es correcto, ¿no es cierto? Yo debería utilizar cualquier tipo de mecanismo para asegurar que la temperatura ambiental en la que yo me encuentro me permita asegurar la inocuidad de mi producto. Si es que yo llego a 25 grados centígrados con un proceso en el que estoy haciendo algún producto derivado de la carne, es más que seguro que voy a tener una contaminación, ¿ya? Entonces voy a buscar la forma de descender esa temperatura, ¿sí? Y es por eso que las plantas que elaboran este tipo de productos derivados de la carne en el ambiente llegan a tener temperaturas de 4, 5 grados centígrados, 3, ¿sí? Entonces hace mucho frío, ¿ya? Pero pues estamos asegurando la inocuidad del alimento, ¿ya? Nos vamos a otro punto. Dentro de las instalaciones, todo lo que tiene que ver con cables, tuberías, ¿sí? Debemos asegurar que estos cables y estas tuberías se encuentren protegidos los cables, ¿sí? Que no existan cables sueltos por ningún lado, cables colgados desde un lado del techo al otro, ¿ya? Es decir, que cada uno de los cables tengan su manguera de protección, ¿sí? Y pues de esta manera vamos a asegurar que de igual forma no vamos a tener ningún tipo de accidente dentro de mi área de trabajo. Con respecto a las tuberías, pues existen plantas o existen lugares en los que tienen de 5 a 15 tuberías que pasan por todos lados porque se llevan a cabo procesos de pasteurización o de fermentación, y que por aquí pasa el dióxido de carbono, por acá el agua, por acá la leche y por acá otra sustancia. Lo importante es que tanto los cables como las tuberías no obstruyan la limpieza de paredes y techos, al igual que la limpieza que se tiene que realizar diariamente de los pisos, de los mesones, de las superficies que están en contacto directo con los alimentos, los techos, las paredes, también se tienen que limpiar. Y si es que las tuberías o los cables no me permiten llevar a cabo esta limpieza de forma adecuada, ¿sí? No voy a asegurar la inocuidad. Y de igual manera, pues tomar en cuenta que tanto los cables como las tuberías también tienen que ser limpiadas. Si ustedes, no sé si lo han hecho alguna vez, pasan el dedo por algún cable que ha estado pues allí abandonado y no se le ha visto nunca, pasan el dedo por encima del cable y les aparece una sustancia grasosa negra o polvo, ¿no es cierto? Entonces debemos asegurar la limpieza y pues alejando cierta distancia los cables y las tuberías de las paredes o de los techos, vamos a poder asegurar esta situación, ¿ya? Los pisos libres de acumulación de agua, algo de lo que habíamos estado conversando ayer. Qué importante es que dentro del área de producción exista una caída del piso hacia el desagüe, ¿no es cierto? Para evitar la acumulación de agua, porque si es que llega a existir acumulación de agua, tal cual el ejemplo que habíamos visto el día de ayer, si es que llega a existir acumulación de agua, va a existir crecimiento microbiano. Y ese crecimiento microbiano va a poder contaminar mis alimentos. Entonces, de preferencia, evitar cualquier tipo de acumulación de agua. ¿Ya? Vamos a ver ciertas imágenes más adelante que nos van a permitir aclarar este tema. Desagües. Todo lo que tiene que ver con desagües deben tener su protección, es decir, su rejilla, su malla de protección, y esta protección debe estar, debe encontrarse en buen estado, debe estar limpia. Los desagües también hay que limpiarlos, ¿sí? Si bien es cierto, tal vez por el desagüe pasan todos los residuos líquidos de un establecimiento, pero también los debemos limpiar. ¿Cuál es el objetivo de ponerle una rejilla, una malla de protección al desagüe? Pues que no ingresen roedores, ¿cierto? Todo el mundo conoce que los roedores están en las alcantarillas, están por debajo de la tierra, entonces estos desagües son un foco de acceso para plagas. Y si es que nosotros no ponemos una rejilla, no ponemos una mallita que pueda cubrir el desagüe, vamos a tener posiblemente el acceso fácil de roedores a nuestro establecimiento.
¿ya? Entonces, desagües con rejillas y en buen estado, todas estas protecciones que tengan este tipo de instalaciones en nuestra planta o en nuestro establecimiento en el que estamos elaborando alimentos. Algo de lo que nos habían consultado hace un momento, el tema de los materiales, ¿cierto? Nosotros debemos asegurar que tanto el piso como las paredes, ¿sí?, sean resistentes, sean de fácil limpieza y desinfección y que no permitan la acumulación de residuos. Me preguntaban hace un momento cuál sería la pintura adecuada. Existe una gran variedad de pinturas. La normativa del Codex Alimentarius menciona con claridad que se tiene que utilizar una pintura epóxica o un piso epóxico. Sin embargo, la pintura epóxica y el piso epóxico es muy caro, tiene un costo muy elevado. Y al nosotros estar trabajando, si bien es cierto, tendremos un ingreso económico, pero muchas veces también tratamos de buscar el valor, digámoslo así, que nos permita asegurar la inocuidad, pero que también nos permita ahorrar un poco, ¿no es cierto? Mucho más en esta época de pandemia, que pues hemos tenido que gastar muchísimo, ha existido una gran cantidad de desfases de costo en distintos materiales. Entonces, mi recomendación para cada uno de ustedes, si es que no colocan un piso epóxico o no colocan pintura epóxica, que la pintura epóxica es, digámoslo así, no tan resistente como el piso epóxico, utilicen pintura para piso de alto tráfico o para paredes de pinturas de alto tráfico, ¿sí?, para no mezclarnos y confundirnos, pinturas de alto tráfico lavables, ¿sí?, que sean resistentes al agua. Estas pinturas les van a permitir que la pared, que el piso sea liso, no acumule agua, no acumule ningún tipo de contaminante y va a ser resistente. Ahora, si es que nos dirigimos a un establecimiento en el que, se me ocurre en este momento, existe un proceso de fritura y la freidora o la cocina está pegada al piso, y cada que se me cae aceite caliente al piso, se me revienta la pintura. Es algo que puede suceder. La mejor opción allí es buscar algún tipo de lámina que pueda recubrir el piso en el que se encuentre esta freidora o esta cocina, el objetivo de evitar que se descascare la pintura, ¿no es cierto? Pero básicamente haciendo referencia a los materiales como tal, independientemente de cuál sea el material, nosotros debemos prevenir, ¿sí?, contemplando que sea de fácil limpieza, que sea liso de preferencia, ¿ya? Y pues que evite por completo la acumulación de cualquier tipo de suciedad o cualquier tipo de microorganismo o residuos orgánicos, ¿ya? Si es que nosotros vamos a manipular alimentos, debemos contemplar que nuestro lugar de trabajo debe ser hermético, ¿no es cierto? Debe ser hermético. Nuestro lugar de trabajo debe ser hermético, es decir, debemos buscar la forma de hermetizar nuestro lugar de trabajo. ¿Y a qué me refiero con hermetizar? Haciendo un ejemplo para que todos lo podamos entender, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un doctor? ¿No es cierto? Un cirujano. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un quirófano? No porque les hayan operado o cualquier situación similar. Una persona normal, común y corriente, si es que va a una clínica, va a un hospital, no puede entrar a un quirófano, porque es un área hermética, ¿no es cierto? Es un área que está aislada de cualquier tipo de agente contaminante externo. Nosotros debemos ver nuestra área de elaboración de alimentos como un quirófano. Exactamente igual, debe ser hermética. ¿Ya? Ese es el significado de la palabra hermético, aislar el lugar de trabajo del ambiente externo. ¿Ya? ¿Cómo podemos cumplir con esta hermeticidad? Pues colocando barreras físicas, ¿sí?, verificando que no exista un acceso directo desde el área de producción o desde el área de elaboración de alimentos hacia los baños, y si es que existe un acceso directo de la calle al área de elaboración de alimentos, que tenga una barrera física, que tenga una doble puerta, que tenga cortinas PVC, ¿ya? Pero que nos permitan evitar cualquier tipo de contaminante
que cualquier tipo de contaminante externo ingrese a nuestra área o a nuestro lugar de trabajo, o cualquier tipo de plaga, ¿no? Mosquitos, moscas, zancudos, escarabajos, ratas inclusive, si todo depende del lugar en el que, de la ubicación en la que nosotros nos encontramos también. Lo más común y más utilizado, porque es efectivo, ¿sí?, es el uso de cortinas PVC, ¿no es cierto? Todos los accesos hacia el área de producción, hacia el área de elaboración de alimentos, deben tener una barrera física, y las más, digámoslo así, las menos costosas o las más económicas es utilizar barreras físicas como las cortinas PVC. Ahora, existen distintos mecanismos y distintos métodos, dobles compuertas, barreras de malla, cortinas de aire, ¿ya? Pero esto ya lo determinaríamos nosotros de acuerdo al proceso que estamos haciendo o que estamos efectuando, ¿ya? Perfecto. Vamos a responder más preguntas. Veamos por acá. A ver, veamos por acá. Víctor nos dice, ¿cuál sería el equipo adecuado para utilizar en el área de materia prima, ya que la temperatura es de 30 grados? A ver, un equipo adecuado dependería muchísimo de la materia prima que nosotros utilizamos, mi estimado Víctor, porque depende mucho de la materia prima, la temperatura que nosotros debamos manejar para conservar esta materia prima de forma adecuada, ¿no es cierto? Le pongo un ejemplo, si es que yo me voy al ejemplo de los chifles, si es que yo tengo mi área de materia prima en la que almaceno el plátano, ¿no es cierto? No sé si me pueden, por favor, ayudar muteando sus micrófonos, por favor. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Ya? Me dirijo al mismo ejemplo de los chifles, mi estimado Víctor. Mi área de almacenamiento de materia prima es el área en la que yo estoy almacenando el plátano, es un área cubierta, ¿no es cierto? El plátano, mientras más caliente es la temperatura, madura más rápido. Es decir, yo voy a tener que mantener una temperatura adecuada para que no se me madure muy rápido el plátano. Yo pienso que, poniendo como ejemplo, 30 grados es una temperatura excesiva como para que se madure muy rápido el plátano, ¿ya? Y si es que yo voy a hacer un chifle de sal y se me madura mucho el plátano, voy a terminar haciendo un chifle de dulce, ¿ya? Entonces, esto dependería muchísimo, muchísimo de el ambiente externo, es decir, si es que yo estoy ubicado en un lugar que ambientalmente hace muchísimo calor, lo más recomendable sería que exista corriente de aire, ¿sí? Es decir, colocar una puerta en un lado, una puerta en el otro, que existan ventanas amplias en las que yo pueda colocar una barrera física como una malla mosquitera, una malla de microporo de estas que tienen agujeros súper pequeñitos para que no pasen tampoco insectos, pero que exista una corriente de aire. ¿Cierto? Esto nos va a permitir que el etileno que se forma para la maduración de esta fruta de la que yo estoy hablando en el ejemplo, pues pueda circular y evite la maduración excesiva. Ahora, si es que hablamos de un equipo como tal, podríamos utilizar un sistema de extracción de aire. Una campana no nos serviría realmente, pero podría ser un sistema de extracción de aire, un sistema de ventilación, o a su vez aire acondicionado, pero sería muy costoso realmente. Me interesaría muchísimo saber, Víctor, de qué proceso exactamente estaríamos hablando o de qué materia prima estaríamos hablando para yo poder direccionarle de forma más específica. Pilar nos menciona por acá, se debe estar igual descrito en una empresa de selección y venta de frutos como zarzamora, frambuesa, mango, frescos y congelados. No entendí su pregunta, mi estimada Pilar. Se debe estar igual se debe ser igual de estricto en una empresa de selección. Bueno, básicamente, si es que nosotros cumplimos con un proceso para la elaboración de alimentos, verlo como estricto estaría mal, porque lo adecuado es que sea cual sea el material, el sistema que nosotros utilicemos,
aseguremos que el producto va a ser inocuo, ¿sí? Y que el proceso nos va a permitir mantener esa inocuidad. Ahora, si es que yo no utilizo un sistema de ventilación o no tengo una planta hermética y tengo mosquitos, ¿ya? O tengo corrientes de aire externo y y mi lugar da hacia la carretera, da hacia la calle, o estoy cerca de la carretera, cerca de la calle, y tal vez el smog entra, tendríamos que evaluar bien las condiciones como tal para validar y verificar cómo podemos hermetizar el lugar o cómo podemos evitar que algún agente externo entre al lugar para que se contaminen los alimentos. Si es que estamos hablando de frutas, realmente el conservar o mantener frutas, la producción de frutas, pienso yo que es la más compleja de todas, porque las frutas maduran muy rápido. Y muchas veces, si es que nosotros cosechamos una fruta de forma inadecuada, ¿no es cierto? O en el tiempo inadecuado, o que no se encuentre en el grado de madurez adecuada, la textura o el sabor o las características organolépticas del producto que yo voy a elaborar va a cambiar muchísimo. Ahora, si es que yo cosecho frutas y las vendo, no hago ningún tipo de proceso, las cosas cambian muchísimo, ¿ya? Porque no estoy haciendo ningún tipo de proceso. Entonces, en ese caso, para temas de congelación, básicamente vamos a tener que mantener la temperatura, depende del empaque. Entonces, tendríamos que especificar eso muchísimo para poder mantener esa inocuidad. Como les digo, independientemente del material que se utilice o de las condiciones que existan, tampoco es que es estrictamente obligatorio que nosotros pongamos un piso epóxico o que tengamos que cumplir con una u otra cosa. Lo importante es que dentro del área de trabajo nosotros podamos asegurar que el producto está saliendo bien, ¿ya? Si es que nosotros utilizamos cualquier tipo de método asegurando que el producto está saliendo bien, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Veamos por acá. Víctor nos dice, ¿cuál sería el equipo de... Bueno, esta me parece que ya... Sí, almacenamos plátano y el mismo cuarto se realiza el pelado. Ya, me parece entonces, mi estimado Víctor, que la explicación que yo le di, me parece que la explicación que yo le di fue la más adecuada, ¿sí? Podríamos utilizar un método similar de circulación de aire como el que yo le mencioné. Sí, de igual manera, mi estimado Víctor, si es que no quedó claro, me puede mandar fotos del área de almacenamiento de materia prima al WhatsApp para que podamos verificar y asesorarle de alguna manera o direccionarle de alguna manera para ver qué tipo de equipo le quedaría súper bien allí o qué sistema le quedaría súper bien allí. Nos menciona Pilar si es que existe alguna norma para el material de las mesas donde, por ejemplo, se realiza la selección de frutas. Bueno, básicamente todas las normativas que hablan de inocuidad, hablo de la normativa del Códex, de la normativa 067, me puedo dirigir. Pilar, si me puede recordar en qué país se encuentra, por favor, pero todas las normativas de inocuidad, buenas prácticas de manufactura, normativas de prácticas correctas de higiene, nos mencionan que se debe evitar por completo el uso de madera. Lo más adecuado a utilizar es acero inoxidable, sin embargo el acero inoxidable es muy costoso. Entonces, si es que nosotros utilizamos una superficie lisa, ¿ya? Que sea de fácil limpieza y desinfección, que no se corrosione con el contacto directo de algún tipo de desinfectante, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿ya? Nos menciona por acá Stephanie Carvajal, si directamente se coloca algún tipo de cerámica que nos dé aseguramiento de no causar accidentes fácilmente, puede ser. Bueno, a ver, realmente dentro de la industria como tal de los alimentos no se utiliza muchísimo este tema de la cerámica porque la cerámica tiene estas uniones que forman estos pequeños espacios entre, que forman, ¿cómo se llama esto? Pues perdón, se me fue el nombre, que forman estos, no son enlucidos. Bueno, hay un espacio que forma la unión de estas cerámicas, depende de exactamente qué tipo de cerámica estemos hablando, pero en este espacio, en estas líneas que se forman, se puede llegar a acumular suciedad, ¿sí? Entonces dependería muchísimo de cómo la apliquemos y de exactamente esta superficie en qué se va a utilizar, si se va a utilizar en el piso, se va a utilizar en los mesones, en las paredes,
¿ya? Entonces eso sería importante considerarlo. Nos menciona por acá José Antonio Suárez, las cortinas de aire no son aconsejables en las plantas procesadoras de pescado en recepción, porque las moscas caen en las tinas de recepción. ¿Ya? Por ejemplo, este es un punto importante a considerar. Muchísimas gracias, mi estimado José Antonio Suárez. En efecto, todos los métodos que nosotros utilicemos dependerán muchísimo del tipo de proceso que nosotros cumplamos. ¿Ya? Ya, perfecto. Pilar nos menciona que está en Perú. Ya utilizan mesas de plástico. Ya. Bueno, realmente el plástico tiene un tiempo de durabilidad. Si es que el plástico se empieza a desgastar, si es que el plástico empieza a acumular ya suciedad, tiene linitas negras, tiene hendiduras por, no sé, cualquier tipo de golpe, deberíamos cambiar las mesas de plástico. No hay nada en contra si es que nosotros estamos asegurando que el plástico no va a ser un contaminante directo hacia el alimento, estaría bien. Podríamos utilizar una mesa de base plástico y podríamos colocar encima de la mesa de base plástico, se me ocurre una lámina de aluminio. ¿Ya? Podría ser, ¿sí? Ya, perfecto, muy bien. Perfecto. Sí, hay una línea, no es enlucido, mi estimado Estefan. Me voy a acordar de este término más adelante, lo voy a recordar. Pero básicamente dentro de esta línea se puede acumular suciedad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Bien, dentro de las instalaciones, dentro de las áreas de recepción de materia prima, de las áreas de proceso, debemos evitar por completo el uso de alfombras. ¿Sí? Las alfombras van a generar muchísima contaminación hacia los alimentos, entonces de preferencia evitar el uso de alfombras. Últimamente con todo este tema de la pandemia existen estas bandejitas de desinfección, ¿sí? Que son como pediluvios, ¿ya? Un poco más pequeños, que tienen alfombra que absorbe el desinfectante y lo mantiene allí para que las personas, en el momento en que pisen esta alfombra, pues se desinfecten los zapatos. ¿Ya? Las alfombras acumulan cualquier clase de suciedad, ¿sí? Entonces, de preferencia, evitar el uso de alfombras dentro de un área de proceso de alimentos como tal. ¿Ya? Las puertas en buen estado de funcionamiento, por seguridad industrial, que las puertas se puedan abrir hacia afuera. ¿Ya? Eso es importante. Las aberturas al exterior deben tener esa barrera física que les mencionaba, malla protectora, cortinas PVC, depende muchísimo de la abertura hacia el exterior, pero debe tener una protección, una barrera física, ¿ya? Con respecto a lo que son escaleras, cualquier tipo de plataforma o rampas, ¿sí? Debemos asegurar que se encuentren situadas y construidas de manera tal que no causen contaminación a los alimentos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros por lo general? ¿Cierto? Aquellas personas que tengan o que vivan en un lugar que tenga un segundo piso, me van a entender. Bajo las gradas nosotros metemos cajas, basura, cualquier tipo de residuo o hacemos bajo las gradas una bodega, ¿no es cierto? Para aprovechar el espacio. ¿Ya? Muchas veces dentro de las líneas de producción, como ustedes pueden ver en la imagen que se encuentra en la parte izquierda, gradas o plataformas están sobre las líneas de producción. ¿Ya? Entonces debemos asegurar que este tipo de plataformas o elevaciones no le causen una contaminación a los alimentos. Entonces, ¿cómo podemos asegurar esto? Pues básicamente verificando cuál es el material del que están hechas las gradas o las plataformas y de igual manera validar qué es lo que pasa por debajo de las gradas o qué existe bajo las gradas o las plataformas, ¿ya? El piso, ¿sí? De preferencia antideslizante o a su vez he visto muchísimas personas que tal vez no pueden colocar un piso antideslizante o una pintura de alto tráfico antideslizante y lavable, sino que pues a los manipuladores de alimentos les entregan zapatos antideslizantes. Cualquiera de las dos opciones es adecuada, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de accidente. Todo lo que tiene que ver con basureros. Debemos asegurar que el basurero sea también de material lavable. Por lo general los basureros son de plástico,
¿Son de material lavable? Sí. Todos los basureros deben tener su tapa y si es que es posible y de preferencia que el basurero tenga un sistema de pedal para que se pueda abrir la tapa, para evitar que nuestras manos o las manos de los manipuladores de alimentos estén en contacto directo con la tapa de la basura, ¿ya? Entonces, todos los basureros con tapa, todos los basureros se tienen que lavar. ¿Cada cuánto tiempo? Lo determinarán ustedes de acuerdo a la cantidad de desechos que aparezcan diariamente. Podemos lavarlos diariamente, podemos lavarlos una vez a la semana, 2 veces a la semana. Eso lo determinarían ustedes respecto al tipo de desecho inclusive. ¿Ya? Entonces, esto importante y fundamental dentro del basurero o de estos recipientes que contienen la basura, debe existir una funda plástica. ¿Sí? Debe existir una funda plástica. Perfecto. Bueno, acá tenemos 4 imágenes que nos hacen referencia a piso, ¿no es cierto?, al suelo como tal de un área de proceso, pero pues realmente acá podemos ver el primer ejemplo en la parte superior izquierda. Bueno, es un área de proceso bastante amplio, inclusive hay una máquina súper grande y pues aquí nosotros podemos ver que el piso es baldosa, ¿no es cierto? Y estas son las zonas a las que yo me refería, mi estimada Estefan, ¿sí? Estas pequeñas linitas que se forman al unir la cerámica como tal, acumulan suciedad. Si bien es cierto, el piso que ustedes están viendo en la imagen está completamente limpio. Bueno, por acá en la esquina inferior existe acumulación de suciedad, pero básicamente está limpio. Entonces, si es que yo utilizo este tipo de pisos y aseguro la limpieza y desinfección de este tipo de superficies, no hay ningún inconveniente, ¿no es cierto? Entonces, por allí exactamente. Muchísimas gracias, mi estimada Caroli, Emporá, las líneas de Emporá, ¿ya? No sé por qué tenía atravesado la expresión enlucido. Venía justamente de un lugar en el que estaban diseñando o construyendo una planta y creo que me repitieron muchas veces la palabra enlucir, que se me fue la palabra emporado. Muchísimas gracias, mi estimada Carolina. Entonces, estas líneas de temporado son las que acumulan suciedad y pues esta suciedad lógicamente va a generar contaminación, ¿ya? En la imagen del lado derecho tenemos un piso, de igual manera, de cerámica, pero este piso tiene una particularidad y tiene estas líneas de seguridad antideslizantes, ¿no es cierto? Por lo general estas líneas de antideslizantes, de material antideslizante, que es como una lija más o menos, se colocan en las gradas, en el filo de las gradas, para que las personas no se resbalen. Dentro de áreas de recepción de materia prima, de despacho de producto terminado, suelen existir este tipo de líneas antideslizantes sobre el suelo, ¿ya? Sin embargo, este tipo de materiales también acumulan mucha suciedad, ¿ya? También acumulan suciedad. Lógicamente, si es que está fuera del área del proceso, es algo manejable y es algo controlable, ¿ya? Pero si es que nosotros podemos evitar por completo que exista algún tipo de material que acumule suciedad, ¿ya? Vamos a poder evitar cualquier tipo de problema, ¿ya? Alfombras, ¿sí? Estas alfombras plásticas, como la que ustedes pueden ver en la imagen inferior izquierda, ¿sí? Por lo general utilizan estas alfombras en los balnearios, ¿sí? No sé si las han visto en algún momento, pero estas alfombras acumulan también muchísima suciedad y estas alfombras por lo general las utilizan los manipuladores de alimentos en zonas en las que existe mucha acumulación de agua, ¿sí? Pues permiten evitar el deslizamiento o cualquier tipo de accidente, pero este tipo de alfombras dentro de los pupitos que ustedes pueden ver, alrededor de los pupitos, perdón, se acumula también muchísima suciedad. Entonces, por completo evitar el uso de alfombras, cualquier tipo de alfombra, ¿ya? Y en la parte inferior derecha tenemos un ejemplo de tuberías, ¿ya? Un ejemplo de tuberías. Díganme ustedes qué tan sencillo pueden verificar o pueden visualizar que sea limpiar las paredes o inclusive las propias tuberías
¿no es cierto? Cuando yo vaya a hacer limpieza, ¿qué tan difícil puede llegar a ser limpiar esas tuberías y esas paredes? ¿No es cierto? A mí me parecería realmente muy complicado limpiar esas superficies o las superficies cercanas a esas tuberías porque no hay espacio, ¿no? Realmente está todo allí acumulado, no hay una identificación como tal, no existe una identificación como tal, y eso nos va a generar muchísimo más peligro y muchísima más confusión. Realmente no puedo contar cuántos tubos hay en esta imagen, pero pues, son muchísimos y uno está encima de otro, pero sí debemos tomar en cuenta también la identificación y la señalética adecuada, ¿no? Esto es muy importante. De acuerdo a varios de los puntos a estudiar y varios de los puntos a considerar, hay que tomar en cuenta la señalización de las áreas de trabajo, de las superficies de trabajo y mucho más en el caso de las tuberías. Nosotros requerimos y necesitamos identificarlas, al menos cuando exista tanta cantidad o una tan alta cantidad de tuberías que transporten cualquier tipo de sustancia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto, ¿sí? Muchísimo, muchísimo cuidado. Y como les mencionaba, que los cables tengan sus canaletas, que los cables estén protegidos, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a poder asegurar la inocuidad como tal de los productos alimenticios. Vamos a ver por acá, nos menciona Cristian, ¿qué tan efectivo puede ser las lámparas UV en las paredes para los mosquitos o puede llegar a tener algún tipo de contaminación? No, realmente las empresas de control de plagas utilizan las lámparas UV para controlar este tipo de plagas. No tienen ningún tipo de incidencia con respecto a los alimentos, son efectivas. Pienso yo que es un muy buen método para controlar los insectos dentro de las áreas de producción, ¿sí? Es un muy buen método. Me parece que el día de mañana o el día sábado vamos a revisar lo que es el control de plagas, una breve descripción de control de plagas y pues vamos a tocar un poquito más a profundidad este tema de las lámparas UV. Sí, pero es un buen método, es un muy buen método. Perfecto. Bien, nos dirigimos hacia la iluminación, ¿sí? Y realmente la iluminación también es importante y más que para llegar a conservar la inocuidad del alimento o prevenir cualquier tipo de contaminación, para que los manipuladores de alimentos puedan trabajar de forma adecuada, ¿no es cierto? En la oscuridad es muy complicado que nosotros podamos llevar a cabo procesos de corte, de picado, de rebanado, de fritura, ¿no es cierto? Porque necesitamos un amplio campo visual. Entonces es importante que exista buena iluminación, sea esta natural o artificial, pero que exista una iluminación adecuada. Ahora, si es que llegase a existir iluminación artificial, debemos asegurar que las lámparas estén protegidas y de esta manera podremos evitar que exista cualquier tipo de contaminación física a los alimentos por explosión del foco o porque se cayó el foco. Y pues últimamente la mayoría de empresas o de establecimientos utilizan lámparas, perdón, o focos LED, ¿sí? Lámparas o focos LED. Estas lámparas o focos LED no explotan. Si es que se quemaron, únicamente no se vuelven a prender, pero no explotan. Entonces, estas lámparas o estos focos LED no va a ser necesario que tengan una protección como tal, siempre y cuando sean LED. ¿Ya? Es decir, para nosotros poder sustentar esto vamos a requerir mantener el empaque del producto, tener una ficha técnica, ¿sí? Pero que aseguremos que realmente el foco es LED, ¿ya? Entonces, dado ese sea el caso, se puede llegar a evitar el colocar láminas de protección en los focos o mallas de protección en los focos, ¿sí? Ya, perfecto. Muy bien. Con respecto a lo que son los servicios básicos, ¿sí? Agua potable, fundamental, ¿no es cierto? El agua potable o agua segura que nosotros vamos a utilizar, tal vez no
de forma directa en la elaboración de un producto alimenticio, pero sí para la limpieza, a menos que estemos hablando de un proceso seco, ¿cierto? Como una harinera, se me ocurre en este momento, que no, pues es adecuado utilizar agua para la limpieza, ¿no es cierto? Pero de utilizar agua para la limpieza o como tal, para la elaboración del producto, estrictamente debe ser agua potable o agua segura, ¿ya? Energía eléctrica debe estar dentro de los servicios básicos, ¿sí? Evacuación adecuada de las aguas residuales, ¿sí? ¿A dónde va a llegar el desemboque de estas aguas o de estos desagües? Si es que estamos dentro de una zona en la que existe un alcantarillado, bueno, pues nos podemos llegar a despreocupar un poquito de esta parte, ¿ya? Pero si es que nosotros estamos dentro de un lugar en el que no existe como tal un alcantarillado, entonces sí vamos a tener que verificar y validar a dónde va a desembocar esto, a dónde van a llegar estos residuos, en dónde van a desembocar estos residuos, ¿sí? Entonces, importante considerar el tema de los desagües también. Muchísimas empresas que tal vez tengan sus establecimientos en un lugar alejado, en un lugar en el que no existe un alcantarillado como tal, pues utilizan estas piscinas de aguas negras, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, estos pozos acumulan los desechos y posterior a ello he visto empresas que llegan a hacer inclusive tratamientos con este tipo de desechos o los utilizan para otro tipo de situaciones. ¿Ya? Pero es importante considerar en dónde van a desembocar estas aguas de residuo. Si es que utilizamos cisterna o poseemos una cisterna, debemos limpiar la cisterna y de utilizar cisterna, voy a meter un poquito más ya hacia una normativa de inocuidad un poquito más extensa, sería importante que cloremos el agua. Sí, sería importante que cloremos el agua. Acá en el Ecuador, en Santo Domingo de los Áchilas, ¿sí? No hay agua potable las 24 horas del día. Entonces, existen horarios para el flujo de agua potable. Entonces, la mayoría de casas, la mayoría de lugares en esta provincia, acá en el Ecuador, tienen cisternas. Entonces, las cisternas tienen que estar limpias. Frecuencia de limpieza o de lavado de las cisternas, cada 6 meses estaría bien. ¿Sí? Más allá de los 6 meses, no recomiendo realmente yo que pueda llegar a existir una limpieza, porque ya se va a acumular muchísimos microorganismos como tal en estas superficies, va a existir mucha acumulación de suciedad. Entonces, sí es importante por lo menos cada 6 meses. ¿Ya? Perfecto. Y bueno, pues básicamente lo que ya les había estado mencionando, el tema de la señalética y la identificación de áreas, no solamente para desechos, sino absolutamente para todo. Todo debe estar señalizado, todo debe estar identificado. ¿Por qué? Si bien es cierto, tal vez yo trabajo ya en la misma empresa un año y ya conozco en dónde es cada área, pero ¿qué pasa si es que yo me voy y llega una persona nueva? ¿O qué pasa si es que viene una persona a visitarme y me pregunta una u otra cosa y yo no puedo estarle guiando, ¿no es cierto? Y quiere ir a la bodega y no saben dónde es la bodega. Entonces la señalética es muy importante. Y para los desechos, pues sí, necesitamos un área adecuada y específica para la acumulación de desechos que esté identificada. ¿Sí? Perfecto. Bien, dentro de lo que son los servicios básicos, dentro de lo que son los servicios básicos que les había estado mencionando, también existen lugares en los que puede llegar a existir la producción de vapor, ¿no es cierto? Vapor sea para algún tipo de tratamiento térmico, refrigeración o dentro de los sistemas contra incendios, ¿ya? Si es que nosotros estamos hablando de producción de vapor o estamos hablando de algún tipo de flujo de agua para refrigeración o el sistema contra incendios, debemos asegurar que el agua utilizada en este tipo de procesos no sea la misma que se utilizan para la preparación de alimentos o que se utilizan para los procesos de limpieza, ¿sí? Básicamente el agua que se puede llegar a utilizar siempre y cuando no esté en contacto directo con los alimentos, pues podría dejar de ser potable, ¿ya?
Para los establecimientos de alimentación colectiva, bueno, municipalmente hablando, acá en la ciudad de Quito, Ecuador, contar con una trampa de grasa es estrictamente obligatorio. Mucho más aún, si es que el proceso que se esté elaborando mucho más aún si es que dentro del proceso que se esté elaborando existe una alta cantidad de grasas o de aceites, procesos de fritura, ¿no es cierto?, en los que por haber circunstancia muchas veces por el desagüe se me fue un poquito de grasa, un poquito de aceite, ¿ya? Debemos contar con este tipo de equipos como las trampas de grasa para evitar contaminar el ambiente también, ¿sí? Entonces, eso es muy importante considerar, ¿ya? Perfecto. Nos dirigimos hacia los baños, ¿no es cierto? Y nos habían hecho una pregunta hace un momentito hablando de si es que los baños, las áreas de desechos y las áreas de desinfección, me parece que decía también, deben estar lejos de las áreas de proceso. Y en efecto, las áreas de desecho deben estar, las áreas de acumulación general de desechos deben estar fuera del área de producción. ¿Ya? Ahora, dentro del área de producción no hay ningún tipo de inconveniente si es que yo tengo un basurero siempre y cuando esté con tapa, ¿ya? Y que los desechos se puedan dirigir a un lugar general que esté fuera del área de proceso. Con respecto a los baños, de igual forma, no podemos tener un acceso directo desde el área de producción hacia los baños. Eso no se puede dar. Si es que nosotros tenemos acceso directo de las áreas de producción a los baños, vamos a tener complicaciones muy graves de contaminación biológica. ¿Ya? Entonces, baños, áreas de desecho, fuera del área de producción, lo más alejado posible. ¿Ya? Dentro de los baños, pues, vale la pena recalcar que deben estar dotados con lavamanos, inodoro, urinarios en el momento, perdón, en el caso que corresponda, dispensadores de jabón. ¿Qué tipo de jabón? Jabón líquido. ¿Sí? Los manipuladores de alimentos deben lavarse las manos con jabón líquido sin olor. Jabón líquido sin olor. No podemos utilizar, ¿sí? No es adecuado utilizar jabón en barra. No sé si es que en algún momento ustedes han entrado a un baño público y han visto los jabones en barra que tienen inclusive hasta cadena para que la gente no se lleve, ¿no es cierto? Y como todo el mundo pasa las manos por el jabón en barra, estos jabones en barra tienen grietas que ya están tinturadas de color negro, algunos ya están amarillos, otros están verdes, tienen gomosidad, ¿no es cierto? Entonces, de preferencia, jabón líquido, ¿ya? Gel desinfectante, de igual manera, un dispensador de gel desinfectante. Recordemos que no es lo mismo limpiar y desinfectar, y eso vamos a ver más adelante. Toallas o equipos de aire para el secado de manos, papel higiénico, un basurero, de igual forma que cuente con tapa, ¿sí? Agua, energía eléctrica y desagües funcionales. ¿Ya? Entonces los baños deben estar bien señalizados, bien ventilados y deben estar en un buen estado de funcionamiento. Deben cumplir con las condiciones adecuadas de funcionamiento. ¿Sí? No podemos tener baños en los que no se vaya el agua, en los que tengamos que estar utilizando herramientas diferentes para deshacernos de los residuos biológicos. Entonces debemos tener en cuenta esto. ¿Ya? Y lo que les había mencionado, ¿no es cierto? Los baños no pueden tener un acceso directo a las áreas de manipulación de alimentos. Imagínense ustedes, no todos los manipuladores de alimentos han tomado un curso como el que ustedes están tomando, y muchas veces el manipulador de alimentos no comprende la importancia de mantener la higiene personal. Entonces yo como manipulador de alimentos me dirijo al baño, hago mis ocupaciones biológicas en el baño, y salgo del baño sin lavarme las manos, no bajé la tapa de la taza del baño y jalé la cadena del agua para que se vayan mis residuos, y si es que ese baño tiene acceso directo a las áreas de producción,
cuando nosotros jalamos la cadena del baño y no tapamos la taza del baño, ¿sí? Los aerosoles que se emiten al jalar la cadena del agua llegan hasta 8 metros de distancia. Sí, entonces imagínense ustedes la contaminación que se podría generar. ¿Ya? Es un poquito complicado este tema de mantener baños dentro de las áreas de producción. ¿Ya? Puertas bien cerradas, las puertas del baño siempre tienen que estar cerradas, independientemente de la ubicación del baño, siempre deben estar cerradas. ¿Ya? Y bueno, pues básicamente debemos contar con procedimientos y registros de limpieza de este tipo de áreas. En todos los restaurantes hoy en día ustedes encuentran pegada en la puerta una hojita que tiene fecha y distintos tipos de datos que pues demuestran que el baño se está limpiando, ¿ya? ¿De dónde podemos nosotros obtener un formato que nos permita a nosotros pues llegar a registrar este tipo de accionares? Pues básicamente el que yo les estoy presentando en pantalla les podría llegar a servir, ¿sí? Un formato en el que ustedes puedan registrar la limpieza de los baños e inclusive este formato lo podrían llegar a utilizar para registrar limpiezas no solamente de baños, sino pues lógicamente adaptándolo al lugar adecuado, podrían inclusive registrar en este tipo de formatos limpiezas de las áreas de producción, limpiezas de las bodegas, ¿sí? Entonces es importante que podamos tomar en cuenta este formato. Ustedes lo van a tener a su disposición. Como ustedes pueden ver, no es nada complejo, no es nada fuera de lo común con respecto a lo que es el registro de limpieza como tal. ¿Ya? Entonces, por allí debemos tomarlos en cuenta muy claramente, que todo lo que tiene que ver con servicios higiénicos lo debemos mantener muy, pero muy limpio. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, veo que por acá Rosa nos envió un comentario mencionándonos cuál sería el correcto lavado de manos y secado de manos. Vamos a ver más adelante un proceso de lavado de manos. Sin embargo, con respecto al secado de las manos, y muchísimas gracias por su pregunta, yo les recomiendo a ustedes, ¿sí?, que exista dentro de este tipo de áreas en las que nosotros nos podemos lavar las manos, toallas desechables, ¿sí? Porque los sistemas de aire para el secado de manos también requieren de un mantenimiento. Y si es que los filtros de aire de este tipo de equipos no pasan por un mantenimiento continuo, por lo menos de cada 6 meses, empiezan a acumular suciedad. Y esta suciedad, al secarnos nosotros las manos en esta corriente de aire, puede llegar a nuestras manitos y como son partículas imperceptibles, nosotros no nos damos cuenta, ¿ya? Entonces, por ese lado también podemos asegurar la inocuidad de los productos, ¿ya? Con respecto a la consulta que nos hizo. Vamos a ver más adelante un proceso para el lavado de manos, no se preocupen, ¿sí? Eso es importante. Un paso a paso de lavado de manos lo vamos a ver más adelante. Bueno, este ejercicio se los vamos a explicar más adelante, ¿ya? Bien. Voy a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y voy a transmitirles un breve videíto. De los alimentos es clave para la seguridad de los productos a ser elaborados. Las personas que participan en los diferentes procesos son responsables por sus acciones y tienen como obligación proteger la salud de las personas consumidoras. A continuación se muestran las principales acciones que debe ejecutar la persona manipuladora de alimentos para asegurar el cumplimiento con las normas de higiene. Baño diario, uniforme limpio, uñas cortas, limpias y sin esmalte, sin alhajas, broches o prensas, sin maquillaje y perfumes fuertes, sin bigote y barba, con protector para el cabello, con las manos lavadas y desinfectadas,
Importancia del lavado de manos. El lavado de manos es la forma más efectiva y económica de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Las manos, por lo general, están en contacto con microorganismos que pueden ser peligrosos para la salud de las personas consumidoras. Cuando una persona no se lava las manos de forma adecuada, puede transmitir bacterias, virus y parásitos a los alimentos. Los microorganismos son la principal causa de las enfermedades transmitidas por los alimentos, y el lavado de manos es el único control preventivo. Ocasiones en las que se torna obligatorio el lavado y la desinfección de manos. Después de tocar cualquier parte del cuerpo que haya sido lavada y desinfectada. Después de toser o estornudar. Después de tocar equipos o superficies sucias. Después de usar el servicio sanitario. Después de trabajar con alimentos puros. Después de comer, beber o fumar. De volver a las áreas de trabajo. De tocar artículos personales. Al cambiar de puesto en el proceso. Si tiene heridas abiertas, cúbralas antes de manipular alimentos. Si está enfermo o enferma, es recomendable que no trabaje con alimentos. Recuerda, lave sus manos cada vez que sea necesario. Procedimiento para el lavado de manos. Para realizar un correcto lavado de manos, la Organización Mundial de la Salud recomienda el siguiente procedimiento. El tiempo mínimo para esta acción es de 20 segundos. Mójese las manos con agua. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente. Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose con los dedos. Frótese con un movimiento de rotación del pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Con estos principios de higiene en la manipulación de alimentos, nos despedimos. Bien, perfecto, ¿no es cierto? Pero pienso que el video realmente es muy claro, es muy claro. Entonces, bueno, hemos visto, al finalizar el video, hemos visto un proceso, ¿sí? Este video fue grabado muchísimo antes de la pandemia, y una vez que empezó la pandemia, pienso que de las directrices que más nos indicaban era el correcto lavado de manos. El proceso de lavado de manos que nosotros acabamos de ver, en efecto, es el que estipula o el que ha estipulado la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, existen normativas a nivel mundial, no solamente acá dentro del Ecuador, sino también en México, en ciertos países centroamericanos, en Colombia, en Chile, en Uruguay, ¿sí? En los que se detalla un proceso de lavado de manos que tal vez podría ser un poco diferente, ¿ya? Pero el objetivo como tal es exactamente el mismo, ¿no es cierto? El objetivo como tal es exactamente el mismo. Entonces, por ese lado, no se preocupen con respecto al proceso de lavado de manos. Cuando toquemos temas de higiene del personal, que va a ser el día de mañana, vamos nosotros a entregarles a ustedes un proceso detallado similar al que acaban de ver, pero pues de igual forma, tal vez con unos pasitos adicionales, ¿ya? Entonces, de esta manera también vamos a poder asegurar que nos estamos lavando bien las manos, ¿sí? Bien, por acá, de igual manera, nos consulta Mónica algo respecto a los guantes, ¿sí? Nosotros el día de mañana vamos a ver como tal higiene del personal, ¿ya? Pero para que no se quede con la duda, mi estimada Mónica, dentro de lo que es la industria de los alimentos,
de preferencia, se debería evitar el uso de guantes, principalmente quirúrgicos. Los guantes quirúrgicos de látex no son recomendados para la industria de los alimentos. Por lo general, los manipuladores de alimentos se ponen guantes al momento de servir los alimentos, de emplatar como tal un alimento. Está bien, no hay ningún inconveniente. ¿Se puede utilizar los guantes o se debería utilizar los guantes para emplatar un alimento? Sí, está perfecto. Pero el uso de los guantes debe ser muy específico y los guantes nos pueden a nosotros generar muchísima contaminación cruzada. Es decir, para yo asegurar la inocuidad de los alimentos que estoy emplatando, debería cambiarme de par de guantes por lo menos cada 2 platos que yo sirvo. ¿Ya? Entonces, realmente es complicado el uso de guantes dentro de la industria de los alimentos porque como los procesos que se realizan como tal dentro de las actividades de producción, muchas veces la contaminación cruzada que se puede llegar a generar es bastante elevada. Entonces, de preferencia, los manipuladores de alimentos deberían utilizar a toda costa el uso de guantes, a menos que yo tenga algún tipo de herida, algún tipo de corte en mis manos. Dado ese sea el caso, yo tengo que cubrir mi herida y colocarme un guante, ¿ya? Ese sería un caso obligatorio para utilizar guantes, pero más allá de eso, no, ¿sí? Eso es importante, ¿ya? Bien, nos mencionan por acá, a ver, hay guantes específicos para procesar alimentos. Los más adecuados para manipular alimentos son los guantes de nitrilo, ¿sí? Los guantes de nitrilo son los más adecuados para manipular alimentos, ¿ya? Porque los guantes de nitrilo no tienen talco en su interior. Es decir, si es que el guante de nitrilo se llegase a romper, pues realmente no habría ningún tipo de inconveniente con respecto a contaminación química. ¿Podría llegarse a generar una contaminación física por el guante? Sí, pero de preferencia guantes de nitrilo, ¿ya? Jessica nos dice preferible de color azul. La mayoría de manipuladores de alimentos utilizan guantes de nitrilo de color azul, pero eso sí es importante aclarar. No es que guantes de nitrilo de color azul exclusivo para alimentos, no, ¿ya? Puede llegar a existir la ocasión en la que un manipulador de alimentos ponga guantes de nitrilo negros, tomates, morados, ¿ya? No hay problema, ¿sí? Bueno, los negros realmente son muy poco recomendables porque no permiten ver a simple vista la suciedad que se acumula en el guante. Entonces, negros descartemos. Pero de color como tal, sí, con que el color del guante a mí me permita verificar que se está ensuciando, que se está empezando a desgastar, pues me va a servir, ¿ya? Ahora, como les menciono y como nos lo menciona Jessica, es muchísimo más importante o muchísimo más claro el uso de guantes de nitrilo azul, entonces está bien, ¿ya? Correcto. En efecto, mi estimada Jessica, en la normativa BRSGS nos mencionan que los guantes deben ser de un color diferente a la piel y de igual forma que pues de referencia podrían ser de color azul. Sin embargo, la normativa de la BRC también nos menciona que se debe evitar a toda costa la contaminación física, ¿no es cierto? Y hay un artículo dentro de la normativa BRCGS en el que nos mencionan que si no es necesario utilizar guantes, evitemos a toda costa el uso de guantes, ¿ya? Bueno, pues la BRCGS ya nos estamos desviando un poco de lo que es como tal, bueno, es el principio de todas las normativas de inocuidad, pero ya estamos hablando de una normativa superior, normativas superiores que son muchísimo más estrictas con respecto al uso de equipos de protección personal como tal, ¿sí? Pero es muy adecuado lo que nos ha mencionado Jessica. Perfecto. Vamos a ver por acá, leí un comentario de María Belén que nos menciona que, a ver, por acá leí. Por acá leí algo respecto a guantes. Vamos a ver.
Correcto, Mónica. De preferencia evitemos el uso de guantes. Acá, Cristian nos decía que en los mataderos nos indican que debemos utilizar guantes. Sí. ¿Qué tipo de guantes les mencionan que se deben utilizar? Porque por lo general en los mataderos no se utilizan solamente guantes de nitrilo, sino que se utilizan guantes de caucho también. Y bueno, en efecto, en la parte del matadero como tal, si es que estamos hablando de ese inicio de la cadena productiva para la elaboración de cualquier producto cárnico, realmente sí es importante el uso de guantes, pero como tal, el uso del guante allí va dirigido a otra, o tiene otra funcionalidad como tal, ¿sí? Porque no se debe prevenir únicamente allí cualquier tipo de contaminación de nuestra parte hacia la carne, sino que muchas veces dentro de los mataderos como tal, o de los camales, como también se los conoce acá en el Ecuador, ¿sí? Eh, Muchas veces llega carne de cualquier tipo de animal, me voy a referir en este momento, que trae a veces sustancias que son peligrosas para nuestra salud. ¿Sí? Entonces, por ese lado también va dirigido el uso de guantes en este tipo de procesos. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver. Gladys nos menciona por acá, en una entidad hospitalaria exigen los guantes. ¿Cómo podemos evadir la utilización de guantes referente a lo que nos dice usted? Bueno, básicamente dentro de lo que es el servicio de platos para hospitales, como les mencionaba yo, el uso de guantes sería importante únicamente en el emplatado. Ahora, ¿cómo se puede llegar a demostrar que no es obligatorio el uso de guantes? Pues Gladys depende del país en el que se encuentre. Si es que se encuentra en el Ecuador, en la resolución ARCSA 067 podríamos encontrar un artículo referente a esto. ¿Sí? Sin ningún inconveniente le puedo enviar la normativa para que la pueda tener como sustento. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, Jordanka nos dice por acá el uso de tapabocas. Bueno, vamos a hablar de equipos de protección personal a profundidad el día de mañana, ¿sí? Para no irnos desviando un poquito del tema de lo que estábamos hablando. Entonces, le voy a quedar mal, Jordanka, no le voy a responder la pregunta porque el día de mañana vamos a hablar exclusivamente de equipos de protección personal, ¿sí? Eso es importante, mi estimado participante. Mil disculpas. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Perfecto. Bien, entonces, a ver, bueno, estábamos hablando o nos íbamos a dirigir a las áreas de cocina en este momento. Entonces, bueno, básicamente, y haciendo un breve extracto de lo más importante, sí, nosotros dentro de las áreas de cocina debemos permitir la manipulación adecuada de los alimentos en condiciones higiénicas y sin ningún tipo de riesgo a provocar contaminación cruzada o cualquier tipo de contaminación de las que habíamos estado hablando hace un momento. Dirigiéndonos exclusivamente a lo que son establecimientos de alimentación colectiva, ¿sí? Nosotros les proponemos 4 áreas importantes a considerar para la elaboración de alimentos. ¿Sí? Es decir, todos los servicios de catering, restaurantes, panaderías, cafeterías o cualquier establecimiento que se dedique a la entrega o a la venta de alimentos de consumo inmediato, nosotros proponemos 4 áreas sugeridas para que pueda existir un correcto flujo para la elaboración de los alimentos. ¿Ya? La primera, el área de almacenamiento, en donde se va a precautelar, a conservar, a cuidar como tal, cumpliendo con condiciones de temperatura, de humedad o con las condiciones que requiera mi materia prima, ¿no es cierto?, para poderla utilizar posterior en un proceso. Pero el área de almacenamiento hace referencia principalmente a lo que son materias primas, aditivos alimentarios, condimentos, ¿sí? Lógicamente cada uno debe tener su distribución, es decir, debe estar bien organizado, cada uno debe tener su área de almacenamiento específica. Y importante, perdón, ¿sí?, el reconocer que las áreas de almacenamiento de productos químicos deben estar fuera, ¿sí? Deben estar fuera o en un lugar diferente al del almacenamiento de materias primas o productos terminados de ser el caso. ¿Ya?
el área de almacenamiento de productos químicos debe estar apartado por completo de los alimentos, ni en las áreas de proceso, ni en las áreas de emplata, no. Productos químicos a un lugar diferente, que no estén cerca de nuestros alimentos o de nuestras materias primas, y con esta simple acción de trasladar los productos químicos y almacenarlos en un lugar diferente, podemos evitar una contaminación química. ¿Ya? Un área de preparación previa, ¿sí? Que debe ser contigua al área de almacenamiento, en donde pues van a llevarse a cabo procesos de limpieza de los alimentos como tal. Es un área de preparación para el proceso. Un área de preparación intermedia que va a estar ubicada posterior al área de preparación previa, y en el área de preparación intermedia nosotros ya vamos a elaborar los alimentos como tal. Picarlos, cortarlos, pelarlos, coccionarlos, licuarlos, triturarlos, ¿no es cierto? Entonces esta área de preparación intermedia va a ser como tal ya el área en la que yo voy a cocinar, ¿ya? Y pues de igual manera el área de preparación final, ¿sí? Va a ser dirigida al armado, servido y emplatado o porcionamiento de los alimentos, ¿sí? Estas 4 áreas, digámoslo así, que son las más adecuadas. Sin embargo, no todas las instalaciones en las que nosotros nos estamos ubicados nos pueden permitir tal vez diferenciar estas 4 áreas, ¿ya? Entonces, de ser el caso y el área en la que nosotros nos encontramos manipulando o preparando alimentos, por lo menos deberá tener un área de preparación previa y un área de preparación final, ¿ya? Y el área de almacenamiento va a tener que estar distribuida de alguna manera adecuada para evitar la contaminación cruzada, ¿ya? Para las personas que no me están entendiendo con respecto a qué es la contaminación cruzada, el día viernes vamos a hablar totalmente de contaminación cruzada, perdón, mañana es viernes. El día sábado vamos a hablar por completo de contaminación cruzada, ¿ya? Importante, las aduanas sanitarias, ¿ya? Las aduanas sanitarias deben contar con un lavamanos, ¿sí? Y de igual manera con su respectivo dispensador de jabón líquido y su respectivo dispensador de gel antibacterial o el desinfectante para manos que nosotros estemos utilizando, ¿ya? Importante considerar que el área de lavado de manos no puede ser la misma que el lavabo que nosotros utilizamos para lavar los utensilios, para lavar la fruta, no. Debemos tener un lavabo exclusivo para utensilios, alimentos y cualquier tipo de situación relacionada al proceso del alimento como tal, a la elaboración del producto alimenticio, y un lavamanos específico y diferente para nuestras manitos. Puede existir contaminación cruzada también, ¿ya? Esto lo podemos aplicar inclusive hasta en nuestra casa. He visto personas que llegan a la casa y en lugar de irse a lavar las manos en el baño, se lavan las manos en el lavabo de la cocina. Y en el lavabo de la cocina hay platos. Y al lavarnos las manos sobre esos platos, ya estamos generando contaminación cruzada, ¿ya? Y esto como recomendación para que lo puedan de igual manera considerar. Stephanie nos dice, ¿es permitido que el área de preparación previa, en donde se lleva a cabo la limpieza de alimentos, sea el mismo lugar donde es el lavado y desinfectado de utensilios? Sí, puede ser en la misma área, siempre y cuando se realice en tiempos diferenciados. Es decir, mientras yo estoy lavando y desinfectando o lavando únicamente mis alimentos, frutas, verduras o el alimento que sea, ¿sí? Yo no puedo estar lavando y desinfectando los utensilios, ¿ya? Puede ser el mismo siempre y cuando se haga en tiempos diferenciados, ¿sí? Con respecto al área del comedor, ¿sí? Para los establecimientos que tengan un área como tal en la que se puedan servir los alimentos, debe estar ubicado próximo a la cocina,
Y la infraestructura de esta área para servirse los alimentos nos debe garantizar que el alimento se va a conservar con higiene y que, pues, de igual manera es un área de fácil limpieza y desinfección. ¿Sí? Es decir, las superficies de estos comedores deben ser de fácil limpieza y desinfección. ¿Ya? Equipos, utensilios y superficies. Importante, el material de estos equipos, utensilios y superficies debe ser resistente, no deben de ser riesgosos para la inocuidad de los alimentos, que es lo que hemos estado repitiendo, ¿ya? ¿No es cierto? Es decir, no deben ser tóxicos, no deben generar algún tipo de contaminación física o biológica hacia mis alimentos, y de igual manera evitar por completo las superficies porosas, ¿sí? Con respecto al material de equipos, utensilios y cualquier tipo de superficie. ¿Ya? Y algo que lo hemos estado repitiendo con muchísima frecuencia, que es el que sea de un material de fácil limpieza y desinfección. ¿Ya? Acá, de igual manera importante, y bueno, se repiten algunas expresiones, sin embargo, recalcar que dentro de todos los equipos y los utensilios, nosotros sí debemos hacer una verificación visual constante del estado de estos utensilios, equipos y de las superficies también. Lo que le mencionaba a Pilar hace un par de minutos, ¿no es cierto? El que verifique el estado de las mesas en las que está trabajando, ¿no es cierto? Porque si es que ya hay algún corte, algún tipo de endija en la que se puede empezar a acumular microorganismos, hay algún tipo de situación que pueda llegar a generar contaminación a los alimentos, es mejor retirarlo o cambiarlo. ¿Ya? De igual forma, equipos o utensilios que se encuentren sucios deben estar alejados de los equipos y utensilios que estén limpios. ¿Ya? Es decir, no podemos tenerlos allí pegaditos, o es que ya se me amontonaron los utensilios y no tengo otro lugar, pues entonces vamos a tener que destinar de forma adecuada el tiempo, la organización y el espacio para poder diferenciar bien los equipos y utensilios limpios y los equipos y utensilios sucios, para evitar que la contaminación cruzada. ¿Ya? Perfecto. A eso vamos en este momento, mi estimada Nuria. No se me adelante. ¿Ya? Con respecto a las tablas de picar, ¿qué son las tablas de picar? Utensilios, ¿cierto? Utensilios. Recomendable, con base a normativas gastronómicas a nivel mundial, el uso diferenciado de tablas de picar y de cuchillos, ¿no es cierto? Eso es importante. Nosotros debemos evitar la contaminación cruzada en este tipo de utensilios que son muy, pero muy utilizados para distintos tipos de alimentos. Entonces existe una distribución específica. ¿Ya? Una tabla de corte de color blanco que se utilice para pastas, quesos, pan o cualquier tipo de alimento que pertenezca a este tipo de origen de bollería, como se le conoce, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tabla de picar de color blanco destinada para este tipo de alimentos. Tabla de color verde, tabla de picar de color verde destinada para el corte picado de frutas y verduras. Tablas de color amarillo para todas las carnes blancas, pollo, pavo, ¿sí? Cualquier tipo de carne blanca entra en esta categoría para ser procesada en una tabla o para ser tratada en una tabla de corte de color amarillo. En las tablas de color azul, pescados y mariscos, ¿sí? En las tablas de picar de color rojo, todas las carnes rojas, ¿ya? Y en las tablas de picar de color marrón, carnes cocidas y cualquier tipo de fiambre, es decir, cualquier tipo de carne que ya haya pasado por algún tipo de proceso, ¿sí? Importante considerar esta distribución. Ahora, lógicamente, muchas veces al momento de manipular alimentos, al iniciar no tenemos recursos para adquirir 6 distintos tipos tablas de picar y 6 distintos tipos de cuchillos, pero podemos ir empezando, ¿no es cierto? Trabajando. Si es que yo tengo una sola tabla de picar, entonces voy a ser consciente, y si es que en este momento yo acabo de picar una fruta o una verdura,
voy a lavar la tabla de picar, voy a desinfectar la tabla de picar y de allí sí voy a cortar la carne, voy a asesinar la carne, ¿ya? Entonces, básicamente esta distribución de colores para la diferenciación entre una y otra tabla de picar es para evitar esta contaminación cruzada que se puede provocar. Y más adelante en el curso vamos a ver ejemplos que parten de estas tablas de picar, ¿sí? Por acá Cristian nos dice, la desinfección de los utensilios debe ser con agua caliente mayor a 60 grados o cuál desinfectante recomienda. Los cuchillos deben ser completamente de acero hasta el mango. No necesariamente. Lo que se debe evitar con respecto a los cuchillos es que tengan un mango de madera. Si es que el mango es plástico, no hay ningún problema, ¿sí? Con respecto al agua o a la desinfección de los utensilios, bueno, voy a hablar de 3, existen algunos más, pero me voy a extender muchísimo. El más utilizado como desinfectante es el agua en estado de ebullición, no a 60 grados, en estado de ebullición. ¿De qué depende esto? Ya dependerá, ¿no es cierto? La temperatura dependerá de la altura sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar que nosotros, en la que nosotros nos encontremos ubicados. Acá en la ciudad de Quito, el agua hierve a 90 grados centígrados más o menos. Entonces, pues, la desinfección de este tipo de utensilios debe ser con agua hirviendo, con agua que está entrando al estado de ebullición, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a asegurar que vamos a eliminar cualquier tipo de microorganismo o cualquier tipo de traza de microorganismo que se encuentre en los utensilios, si es que utilizamos el agua. Suelen utilizar cloro también, sí. Dosificación de 1 mililitro en 1 litro de agua, perdón, sí. Dosificación de 1 mililitro en 1 litro de agua. Se puede utilizar el cloro también. Y de igual forma, he visto que también se utiliza, y lo he comprobado, que se utiliza también vinagre. También he visto que utilizan vinagre para la desinfección, no solamente de alimentos, también he visto que lo utilizan para la desinfección de utensilios, ¿ya? Pero básicamente esta sería la respuesta a lo que nos ha mencionado Cristian, ¿ya? Esto a considerar. Con respecto por acá, Gladys nos menciona que se le está cortando mucho la reunión. Hay que enviarle a Gladys la grabación de la clase de hoy, por favor, Andrea, cuando la tengamos lista. Pilar nos menciona cuál es la normativa o si es que está según alguna normativa internacional o debe buscarla en su país. No sé si es que como tal en Perú existe una normativa exclusiva para todo lo que tiene que ver con gastronomía como tal. Esto está basado en una normativa internacional. No se preocupe, Pilar, le puedo hacer llegar la normativa para que la pueda revisar. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Stephanie nos dice si es que el amonio cuaternario también. No. El amonio cuaternario no es adecuado. No está probado el amonio cuaternario para utilizarlo en superficies que están en contacto directo con los alimentos. No. ¿Sí? No es adecuado. Es adecuado. Podemos llegar a tener complicaciones con respecto a contaminantes químicos, con trazas de contaminantes químicos, y de igual manera el amonio cuaternario es de uso directo, ¿cierto? Claro, lógicamente se puede dosificar de forma adecuada, pero debemos tener muchísimo cuidado porque por lo general el amonio cuaternario no requiere de un enjuague posterior, ¿sí? Entonces, al no requerir un enjuague posterior, vamos a dejar trazas del producto químico en los utensilios, entonces no es adecuado, ¿sí? María Belén nos dice el Organic 100. No conozco el Organic 100, mi estimada María Belén, si me puede ayudar con el principio activo del producto, nos ayudaría muchísimo, ¿ya? Perfecto. Bueno, vamos el día de hoy a llegar hasta acá, y el día de mañana vamos a empezar a analizar todo lo que tiene que ver con higiene del personal, y de igual forma las condiciones higiénicas para la producción de alimentos y salud del personal, ¿ya? Entonces, el día de mañana vamos a continuar con higiene del personal, equipos de protección personal, EPIs,